Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del primer trimestre de este año. Y esta lección es una lección que nos muestra la experiencia de los discípulos, la experiencia de Jesús, la experiencia de los líderes del pueblo de aquel entonces en los tiempos de Jesús. Pero además de esto, descorre el velo para ver el conflicto, la batalla y la guerra fratricida que no se ve a simple vista. De tal manera que esta lección es una lección realmente importante para nuestro crecimiento en nuestra fe. El tema o el título de la lección de esta semana es Camaradas de armas. La palabra camaradas significa literalmente compañeros. De tal manera, estos eran compañeros de armas. Pero cuando usted piensa en esto, tal vez piensa en milicias, en guerrilla, en ejército. Y realmente eso es lo que está diciendo. Pero nuestras milicias, nuestro ejército, no son carnales. Nuestras armas son poderosas para derribar todo argumento que se opone a las cosas de Dios. Quiere decir esto que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre. Aunque todo el escenario está lleno de seres humanos, de situaciones, hay algo más allá que se mueve. Y esto es el gran conflicto. En esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande importancia. Este tema o esta lección llamada Camaradas de armas, como ya dije, significa compañeros de armas, de milicias, que son del mismo ejército. De tal manera que vamos a estudiar cómo fue el llamado del apóstol Pedro. ¿Cuál era la condición de este apóstol cuando fue llamado? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y lo más importante, cómo Dios en la persona de Jesús pudo llamar a un hombre como Pedro, con las características que vamos a ver en esta semana. También vamos a descubrir qué significa estar con Él. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras o por qué los evangelios dicen estas palabras? ¿Qué significa estar con Él? En el proceso de esta lección usted va a aprender quién domina verdaderamente sobre toda la naturaleza, sobre toda la creación. ¿Quién es realmente? ¿Quién está al control? Esto usted va a estar aprendiendo durante esta semana, pero al estudiar va a conocer cuando uno llega a ser un buen líder. Sí, usted va a descubrir quién es el verdadero líder, cómo es el verdadero líder, qué es lo que hace el verdadero líder. Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y para finalizar vamos a disfrutar cómo ser lleno a través de la palabra y tener un encuentro divino. De tal manera que esta lección va a ser una gran bendición. Por lo tanto, amárrase el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el verso número 32. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita todo el pecado, venga a limpiar, a purificar, a santificar nuestras almas para comprender tu palabra y que tu Espíritu more en nuestro corazón. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, bendícenos y llévanos por medio de tu palabra, por medio de los testimonios maravillosos de la Biblia, a la luz admirable. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el libro de San Lucas en el capítulo 24, el verso 32, dice así.
a Lucas 24, el verso 32 dice así. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta pregunta se la hicieron los discípulos cuando iban camino a Emaús. Dicho sea de paso, la palabra Emaús significa un lugar como de fuego, como que está en fuego. Ellos iban camino a Emaús y entonces Jesucristo se acercó a estos dos discípulos que iban tristes, pesadumbrados porque Cristo lo habían crucificado y había muerto. Ellos iban hablando de esto. Cristo se le acercó y le dice, ¿qué palabras son estas que están hablando? Y ellos le dijeron, mira, tú no te das cuenta que hubo un varón así, que vino, nosotros creíamos que él era el gran libertador y lo mataron, lo crucificaron. ¿Eres tú extranjero que no te das cuenta de esto? Y Jesucristo les dijo, oh, tardos de corazón. Y les empezó a hablar de las escrituras, desde los profetas, pasando por Moisés. Y le dijo, todo esto tenía que cumplirse. Y dice ellos, aquí están diciendo ellos, nos ardía el corazón cuando hablaba estas cosas, pero en este momento ya Cristo se había desaparecido. Y así fue cuando ellos se quedaron sorprendidos y le dijeron al Señor, quédate que se hace tarde. De tal manera que estas son las palabras bien dichas por los discípulos. Ardía nuestro corazón cuando Él nos revelaba las escrituras. La lección de esta semana, como ya dije, se llama camarada de armas. Y dije que camarada significa compañero de armas. Recuerde que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por lo tanto, no necesitamos ni de espada, ni de revólveres, ni de pistolas, ni de nada de esas armas. Nuestras milicias no son carnales. Nuestras armas no son como las armas convencionales del mundo. Nuestras armas son poderosas para derribar potestades. Y hay poder en el nombre de Jesús. De tal manera que dice que en los primeros días de su ministerio Jesús no trabajó solo. Él eligió, dice, a humanos para que participaran en la predicación, la enseñanza y la administración, de los cuales los 4 evangelios dicen claramente y hablan sobre estas cosas. Hablan sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús y sobre su resurrección. Pero también dentro del contexto lo hace hablando acerca de los discípulos, los que estaban con él y que estaban más cerca de él. También habla de la gente, de la multitud y de todo esto. De tal manera que la vida y ministerio aquí se mira en todo este panorama de lo que muestran los evangelios. Ahora, hay en medio de todo esto un conflicto. Alrededor de Jesús había un conflicto. Alrededor de los discípulos también había un conflicto. Había un enemigo, mentiroso, acusador, engañador, ladrón, que estaba en todas las cosas alrededor. Pero déjeme decirle aquí que dice que resultó imposible hacer que Jesús, o sea, el enemigo, quiso hacer que Jesús cayera y que tropezara y cayera. Sin embargo, los seguidores de Cristo fueron presas mucho más fáciles. O sea, los discípulos eran humanos igual que Jesús era humano. Jesús dependía del Padre. Los discípulos dependían de su fuerza, de su poder humano, y por eso caían vez tras vez. En lo contrario, Jesús se sostuvo. ¿Por qué? Porque se miraba a él mismo en las manos de Dios como viendo al invisible. Así es que las fallas de los caracteres o de los caracteres de los discípulos abrieron la puerta para que el enemigo se aprovechase de ellos rápidamente y los hiciera caer en medio del conflicto, los hiciera tropezar. De tal manera que aquí nosotros podemos aprender una lección. El orgullo, la duda, la testarudez y la autosuficiencia y la mezquinidad de estos discípulos eran carnales. Entonces, ellos eran presa fácil. De tal manera que aquí dice que la mitad de sus problemas eran generados por sus preceptos y por no escuchar lo que Jesús decía que ocurría. De tal manera que nosotros podemos aprender grandes lecciones de estas lecciones. Podemos aprender grandes y maravillosas lecciones si tan solo hacemos lo que Jesús dice. Si tan solo oímos, hacemos, meditamos en lo que Jesús dice. De tal manera que estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿cómo fue llamado Pedro? Veamos el llamado de Pedro.